Buenas a un nuevo Comic for Dummies. Y sí, como adelantamos previamente, vamos a estar hablando del Eternauta. Ya estamos viendo imágenes no solamente del cómic o historieta en verdad en sí, sino también de quienes fueron responsables del mismo, ¿no? Yo acá tengo mi versión, siempre a mano, del Eternauta, escrito con guiones, en verdad, mejor dicho, de Héctor Germán Oesterheld, y grandes dibujos fantásticos, dibujos de Francisco Solano López. ¿Por qué vamos a hablar del Eternauta? Bueno, generalmente venimos con Comic for Dummies, con invitados y charlas. Esta vez se dio el hueco y quería aprovechar que casualmente estamos en septiembre. Todavía estamos en septiembre y todavía estamos en lo que podemos considerar el mes de la historieta argentina. Esta serie, esta persona que ahora estamos viendo en este momento y esa revista que tiene en sus manos son la razón por la que en septiembre estamos festejando el mes de la historieta, porque más puntualmente el 4 de septiembre se conmemora un año más de la primera edición del formato semanal de la revista Hora Cero, conocida como Hora Cero Semanal, que sucedió ahí en el año 1957. ¿Por qué es importante esto? Porque esa revista, que se emitía de forma semanal y una tenía un extra de forma mensual, fue una revista de una tirada muy popular y que concentró de forma semanal, resalto esto porque es importante que lo tengamos en mente, concentró a la primer versión del Eternauta. Una historieta, una historia que muchos la catalogan como la mejor historieta en la historia de Argentina y una gran historia, hasta te podría decir también la mejor, de Latinoamérica. Yo no sé si es la mejor, pero sí es claramente la más trascendental. A ver, pongamos en contexto. Su primera publicación fue en el año 1957 y es al día de hoy que siguen reeditándola más fuertemente lo que se conoció como el Eternauta, la primera edición. También puede ser muy fácil conseguir la segunda edición, no el Eternauta 2, que es una continuación directa, sino, bueno, ya vamos a llegar un poquito a eso. Voy a compactar un poco esto porque, tampoco quiero andar mucho ni generar mucho spoiler, porque algo que se dio también en estas semanas fue la emisión del tráiler oficial de la adaptación de Netflix de esta serie. Adaptación que está... Primero, que es medio polémico la elección de Darín, tengo que confesarlo. Pero bueno. ¿Por qué digo que es medio polémico? Por lo siguiente voy a comentar. Está técnicamente en la edición de esta serie, más puntualmente como una especie de curaduría o de consultoría, Martín Oesterheld, quien es el nieto de Héctor, y está en la dirección de Stagnaro, el apellido a veces se me escapa, perdón. ¿Por qué digo que es medio polémico? Porque en general Darín es una persona que ya tiene sus años, y el personaje, y uno de los personajes principales, que es Juan Salvo, al que todos conocemos por el traje, por la portada, por las imágenes de Eternauta que vemos por todos lados, es un tipo más joven. Pero bueno, espero que esto sea simplemente un detalle y que la historia sea adaptada lo más fiel, como dicen que es, porque es una historia increíble, señores. Vamos a poner un poquito de contexto de cómo llegamos al Eternauta. Bueno, es imposible hablar del Eternauta sin hablar de sus padres, Oesterheld y Solano López. Oesterheld fue un escritor que arrancó en finales del 40, principios del 50, escribiendo. En verdad, escritor en sí no era geólogo, trabajaba como corrector,
para algunas editoriales y empieza su carrera de escritor, ¿no? Por algunas editoriales chicas, y empieza luego, más que nada, a hacer historias infantiles o apuntada a niños, también con un poquito de esto de la divulgación científica. Pasa al mundo de la historieta, donde empieza a tener cierta relevancia su historia, porque pega mucho, sus personajes están buenos, son historias más que nada bélicas, orientadas en lo que podemos ser como El extranjero, Ernie Pike, por ejemplo, o lo tengo acá anotado porque siempre me olvido los nombres, porque soy muy malo con los nombres, discúlpenme. Bueno, ya lo voy a encontrar porque es un dato importante. Bueno, no importa. Empieza a tener relación con las historietas, empieza a tener un buen feeling con distintas editoriales chicas, y ahí sucede algo que es común que suceda, o que en esa época sucedía de forma más habitual, es que se empezaron a abrir distintas editoriales de los mismos autores, y es así como junto con su hermano Jorge abren o fundan lo que es la editorial Frontera, editorial por donde van a empezar a lanzar la revista Hora Cero y la revista Frontera, ahí el año 1957 justamente. En esta revista Hora Cero se concentran varias historias, donde ya participa con él Solano López, persona que ya había trabajado con él previamente y que parece que tenía una muy buena relación laboral y personal. Es así que venían, insisto, teniendo historias más que nada bélicas, donde había representaciones de escenarios reales, y de pronto surge de la cabeza de Oesterheld esta historia, una historia que refleja tal vez su pensamiento más humanista, sus pensamientos más de buscar asilo en lo que es la fuerza, no sé si popular decirlo, pero sí la fuerza de la comunidad, donde se plantea un escenario de invasión alienígena en Buenos Aires, y eso, aunque parezca que ahora es medio trillado, el Eternauta suma muchos puntos, los une, por así decirlo, en una locación que para nosotros es habitual. Estamos hablando de, por ejemplo, la estación de Palermo, estamos hablando, por ejemplo, de la cancha de River, estamos hablando de, por ejemplo, la Plaza Congreso, lugares donde suceden eventos muy determinantes para la historia del Eternauta, para la historia de todos los personajes en el Eternauta. Y eso genera mucho impacto, porque todas las historias que se consumían o que se van a hacer estaban orientadas en otro lado. Estaban orientadas en otro concepto. Eran como lejanas. Entonces, entre ambos, con los guiones de Oesterheld y los dibujos de Solano López, se arma algo súper especial, que es la cercanía de una historia a algo más local. La historia comienza, de hecho, con algo muy local. En la primera pantalla, en la primera parte de viñetas, vemos a un escritor que de pronto se le aparece un ente, Juan Salvo, que venía de un futuro para contar su historia. Y su historia arranca en la casa de Juan Salvo, casa en donde estaba su hija y su esposa, y estaba él jugando al truco con unos amigos. De ahí la nevada, una nevada que es mortal, nevada que nieve que te toca, nieve que te mata. Y empieza ya un escenario de tener que sobrevivir. En ese momento estas clases de historias no eran muy comunes, y mucho menos no eran comunes ubicarlas en Buenos Aires. A partir de esta situación, sí, Juan Salvo empieza a tener cierto protagonismo, pero es una persona común y corriente que se ve en una situación donde el héroe termina siendo más una especie de referente al grupo que es de héroes, porque vamos a ver que el plot se empieza a relacionar mucho con, no solamente con sus amigos, sino con
otros grupos, un grupo militar, grupo de vecinos que se suman para la pelea contra estos invasores, que al final no son invasores, pero a su vez están siendo invadidos ellos mismos. Se da una vuelta de rosca. No quiero tampoco andar mucho en la historia en sí, porque, bueno, me gustaría que lean El Eternauta, pero me gustaría que también vean la historia, y espero que eso motive su lectura y que se hagan otras adaptaciones de las historietas argentinas que están muy buenas y muy interesantes para hacerlo. Pero bueno, ¿qué pasa con El Eternauta? Sucede, se va publicando durante 2 años en Hora Cero, una publicación semanal, donde a Francisco Solano López le llega el guión que tiene que escribir, el que tiene que dibujar, perdón, que escribió Oesterheld, que según comentan, él iba escribiendo el guión de apartes. ¿Por qué? Porque escribía lo que se tenía que dibujar, se entregaba, se dibujaba, se imprimía y se editaba. Una revista semanal. El detalle que tiene los dibujos es fantástico. Y lo hacía en una semana. La historia se iba construyendo a medida que pasaba el tiempo y Oesterheld la escribía. Cierra la historia increíblemente. Cierra la historia muy bien. Porque ¿qué sucede al final? Bueno, tiene que ver con el comienzo de la historia, donde Juan Salvo se presenta en otro tiempo, en otra situación, junto a un guionista, un escritor que estaba buscando inspiración. Entonces la historia cierra perfectamente en ese sentido. Obviamente pasan un montón de cosas, insisto, no quiero spoiler. Termina El Eternauta, comienza la década del 60, porque se termina de publicar en 1959. Termina la década del 60, la editorial quiebra, igual que muchas otras editoriales, porque hubo una situación, bueno, ya como decimos, Argentina, crisis. Aún así, la historia de Eternauta ya era popular en su momento. Muchos decían que Oesterheld tenía intención de que fuese de consumo masivo, y lo consiguió realmente, no solo entre la historia, sino el ritmo que tiene la historia, y obviamente asignar a Solano López como dibujante fue un gran acierto. Dibujante que en una entrevista estaba escuchando hace un ratito, que dijo que fue una historia muy difícil de hacer, no por el ritmo que uno tenía que dibujar, sino porque no había referencia alguna de todas las cosas que tenía que hacer. En las historias previas donde él trabajó con Oesterheld, situaciones bélicas en situaciones reales, hay un montón de lugares donde él podía buscar imágenes y basarse y hacerlas perfectamente. Acá tenía que inventar mucho. Una nieve en Buenos Aires, unos bichos gigantes, personas con muchas manos, las manos, exactamente, ¿no? Entonces había muchos detalles que tenía que inventar, y eso fue muy difícil y estuvo muy bien logrado. Y aparte de Oesterheld, que le encantaba escribir, hay una cantidad de texto increíble en toda esta historia, pero porque se estilaba hacerlo así, y más allá que el dibujo de Francisco Solano sea muy expresivo, a Oesterheld escribía, le encantaba escribir. Llega la década del 60, quiebra Editorial Frontera, obviamente Oesterheld adquiere muchas deudas, pero nunca paró de trabajar, haciendo que muchas otras historias, lo mismo que Solano López, han coincidido en una u otras historias por esos tramos, pero empezaba a hacerse más y más popular la historia. Pero ¿dónde vino la reivindicación masiva y súper popular? Bueno, unos años después, en la década del 70, Oesterheld, por influencia de sus hijas, se había sumado a lo que es el movimiento de montoneros, y empezó toda la parte de la represión por parte del Estado. Oesterheld y sus 4 hijas quedaron desaparecidos por parte de este conflicto, de esta guerra que se suscitó, y es al día de hoy, obviamente él fallece, a él lo matan en esta situación. Solano López ya se había exiliado en España, porque el hijo también estaba en esta clase de actividades y prefirieron exiliarse. Algo interesante es que mediante se daba este exilio medio en la clandestinidad por parte de Oesterheld, medio no, en la clandestinidad, donde él ya estaba más activo por este lado, por decirlo, políticamente, donde él ya había reeditado
lo que es esta versión del Eternauta con cambios donde claramente había más influencia política. Bueno, ellos escriben el Eternauta 2, que es una continuación de esta historia, donde ya donde no oculta su postura política, y hay una reivindicación, no sé si decirlo, sino hay una revisión de su trabajo, revisión puntualmente del Eternauta, ante situaciones de conflicto con dictaduras, conflicto con gobiernos de Estado. No, el Eternauta podés darle esa lectura, obviamente. No está escrito originalmente bajo ese concepto, aunque, las posturas políticas posteriores de Oesterheld dan a entender que tal vez sí. Él al principio, en la década del 50, era más humanista, ¿no? Donde buscaba más el consenso y donde el fin no justificaba los medios, pero que debería haber una forma de solucionar las cosas en conjunto, ¿no? Esto de los soles colectivos. Bueno, ya en el Eternauta 2 hay una cosa de el fin justifica los medios, donde ya hay una postura política y hay una dirección puntualmente tomada. Bueno, Oesterheld es parte de los desaparecidos de esta dictadura. Y bueno, ya termina de consolidar lo que es el Eternauta 2, ya con estas figuras políticas. Y hay varias ediciones posteriores, hay más historias que se escribieron, ya no con Oesterheld como guionista, pero sí, en muchas de ellas participa Solano López. Es una figura que quedó, Oesterheld, el Eternauta, quedó en el colectivo popular una vez que se revisitó de esta forma la obra. Y también yo creo que pegó bastante en Latinoamérica, porque creo que todos los países de Latinoamérica hemos pasado por procesos muy parecidos, y que la historia que cuenta originalmente el Eternauta es una historia que es muy fácil adaptar en cualquier momento. Y no me refiero a adaptaciones fílmicas, me refiero a adaptar y sentir representación de la historia de cada uno de los pueblos, ¿no? En esencia son héroes de forma colectiva, o sea, un grupo de personas que luchan contra una invasión, que a su vez esta invasión está dirigida por otros seres, que son los ellos, que están oprimiendo a quienes te invaden, ¿no? Entonces, esa suerte de siempre hay un mal mayor, y siempre que te ataca puede ser que te ataque porque está siendo atacado, ¿no? Y que hay una cadena que hay que romper, se puede ver y expresar de distintas formas en la historia de básicamente toda Latinoamérica. El Eternauta fue una historia que trascendió a nivel mundial, fue editada y reeditada en muchos lados, y por eso pega mucho en el colectivo y en la impronta del imaginario y de lo que es la historia de la historieta argentina. Como representación me parece que está muy bien. Espero que Netflix no la cague, porque es una historia que para mí hay que copiar y pegar, hermano, copiar y pegar, nada más. Por más de licencia con un nuevo personaje, pero copiar y pegar. Así que bueno, espero que este repaso por lo que es el Eternauta haya servido para ahondar un poco más en el interés de la persona que no lo leyó. Yo lo recomiendo que lo vayan, lo leen y así lo pasan bien, porque la verdad es una historia que es muy grata de leer y muy grata de disfrutar. Tiene mucho texto, ya sí, así en su momento, sepan entenderlo. No es, si nunca leíste una historieta argentina, no sé si es el mejor punto de entrada, pero para mí vale la pena. Así que bueno, vamos cerrando porque tengo que seguir con difusión parlante, con todo lo que viene con metal parlante. Me están haciendo la seña que hay que redondear, pero me hicieron una apertura de 1 hora. ¿Qué querés que haga? Y no se puede hablar de Eternauta 10 minutos. Así que muchas gracias. Espero que disfruten la serie, si la vayan a ver, léanlo. Y la verdad que es una obra que súper recomiendo. Nosotros nos vamos escuchando un tema dedicado al Eternauta.